Tras el mito de la conquista de México. Parte 10. La empresa de la conquista. En términos generales, la historia oficial ha denominado como conquista a todo el proceso de irrupción, colonización y explotación de los españoles en Mesoamérica, y con ello aceptó que todos los acontecimientos enmarcados en este proceso condujeron inevitablemente a la supuesta victoria de los peninsulares. Para hacerla más creíble, esta versión enalteció algunos logros, particularmente de carácter cuasi terrorista, como las matanzas de Cholula y del Templo Mayor, o la fundación de una ciudad como la de Veracruz. Las fechas en que ocurrieron esos y otros eventos se han tomado como una especie de cronología en la que paso a paso se fue marcando la transición de la barbarie hacia la civilización, del caos herético al orden que trajeron consigo la supuesta conquista y la colonización. Esta visión de la mal llamada conquista tiene su origen, como se verá más adelante con mayor detalle, en los dichos de los propios españoles. En sus cartas de relación, Hernán Cortés, al que imitaron algunos cronistas de la época, articuló y presentó sus supuestas hazañas de una manera que se creyera que éstas habían tenido como resultado una inexorable y absoluta conquista, y que no podían tener otro final. Por supuesto, los peninsulares tenían mucho interés de convertir sus campañas militares en actos de conquista y pacificación derivados de su ingenio, pero al mismo tiempo como resultado de un designio providencial y divino, lo cual les daba el carácter de hechos consumados. Sin embargo, la realidad contradijo estas afirmaciones, ya que el lento proceso de colonización se desarrolló durante 3 largos siglos a partir de la caída de Tenochtitlán. Pero ¿por qué a los españoles les interesaba tanto presentar sus acciones como grandes hazañas y conquistas consumadas? Porque sólo así podían obtener de la corona los títulos y privilegios derivados de una conquista y, antes de todo eso, recuperar la inversión que habían arriesgado en la aventura. Por eso, Cortés tenía la imperiosa necesidad de describir y vender sus campañas como cualquier cosa excepto como un desastre. Para dejar más clara esta idea, se debe señalar que la monarquía española no reconocía a los exploradores como parte de su ejército, ni contribuía a organizar o financiar las expediciones de conquista. Eso sí, ejercía cierto control sobre los resultados de los descubrimientos por medio de la venta de concesiones o contratos de exploración o conquista, y podía demandar por incumplimiento de contrato si no se le entregaba su respectivo quinto, es decir, la quinta parte de los botines y tributos obtenidos como resultado de la empresa. En ese sentido, quien solicitaba el permiso, además de pagar por este, debía sufragar mayoritaria o totalmente los costes de la expedición, así como planificarla y ejecutarla. De esta manera, podría decirse que todos los expedicionarios eran una especie de inversionistas en estas empresas comerciales, también llamadas compañías. Asumían altos riesgos porque esperaban obtener beneficios mucho mayores. Entre los principales riesgos se encontraban eventuales naufragios y enfermedades, y en los casos extremos, su captura o muerte a manos de los indígenas. Pero también debían superar otro obstáculo, el de que sus empresas debían satisfacer la definición real de éxito colonial. Así, según las leyes españolas de la época, no bastaba, desde la egocéntrica visión europea, con descubrir y reivindicar para la corona española la supuesta propiedad de un territorio. Las futuras colonias debían tener una viabilidad económica inmediata, lo cual se demostraría esquilmando sus minas de oro y plata y explotando a los pobladores indígenas en la extracción de los metales, así como en otras arduas labores y en la prestación de servicios. Desde este punto de vista, era indispensable ser o aparentar ser conquistador, pero mucho más
convencer a la corona de que se era un conquistador victorioso. Por eso, a Cortés le urgía declarar falsamente que algunas regiones ya habían sido conquistadas, que eran ricas en metales preciosos y que los pueblos indígenas habían aceptado voluntariamente ser sumisos al monarca español. En este último punto, vale la pena detenerse un poco. El falaz argumento de la sumisión al rey Carlos V obligó a que el capitán peninsular elaborara informes en los cuales planteaba que, gracias a sus dotes de negociador y a su astucia, los pueblos nativos se habían aliado a su causa en contra del despótico poderío mexica. Así, en el mito fundacional de la mal llamada conquista, se sostiene una inventada contraposición entre un monarca benevolente y poderoso, Carlos V, junto con su honorable representante, Cortés, y un cruel tirano indígena, Moctezuma. La lucha de los dos primeros contra el tercero no pudo tener otro final que el del triunfo del bien sobre el mal, el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Ese fue el relato que en muy poco tiempo desarrollaron los españoles para justificar la expoliación inicial de las tierras y los pueblos mesoamericanos, y que se mantuvo vigente no solo a lo largo de los 3 siglos que abarcó la época colonial, sino que persiste aún en la actualidad. Este relato ideologizado transformó todas las campañas de exploración, colonización y explotación como actos nobles, justificados y libertadores, y también como un deber evangelizador de los fieles católicos, respaldado por el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, y por la monarquía española. Por eso, desde el punto de vista español, por supuesto, los peninsulares eran los beneficiarios de una concesión divina de tierras y pueblos que debían encontrar y someter. Así, con el solo hecho de llegar a una tierra nueva para ellos, de plantar sus pies y hacer una simple declaración de posesión, ya tenían el derecho de poner esa tierra y a sus habitantes bajo el señorío de la corona española. Todo lo que ocurría después, la confrontación, la colonización y la explotación, no era sino para hacer efectiva y consolidar dicha posesión. Tan absurdo era ese planteamiento que convertía a los pueblos indígenas en súbditos de la corona aún sin saberlo, y todavía más absurdo, por ser súbditos y vasallos, debían pagar los tributos y deberes que les correspondían, y más absurdo aún, debido a esa legítima posesión, al poner un pie en tierras mesoamericanas, Cortés y sus huestes podían considerar casi completa la conquista, antes de que ésta hubiera comenzado. Para colmo, debido a que con la simple llegada de los españoles, los pueblos indígenas ya eran súbditos y vasallos, cualquier tipo de resistencia a aceptar esa condición los convertía de inmediato en rebeldes a la corona. La rebeldía era definida convenientemente como cualquier tipo de resistencia a la supuesta conquista y como la fractura violenta, ilegal e injustificable de la paz española, cualquier cosa que eso fuera. En este sentido, las actividades militares de los españoles eran definidas eufemísticamente, por decirlo suave, como campañas de pacificación más que de conquista, y los líderes de la resistencia podían ser juzgados y ejecutados por traición o, con benevolencia, ser vendidos como esclavos. De manera resumida, se puede decir que el afán del lucro y la ambición por obtener cuantiosas riquezas en el marco de las empresas comerciales y providenciales dictaron las líneas mediante las cuales el capitán español y sus huestes se vendieron como heroicos y portentosos conquistadores, y también, ¿por qué no?, como fieles promotores del Evangelio.